las semanas pasadas, pues ustedes realizaron un taller de áreas netas. La idea pues es seguimos pues con el tema de tensión. Vamos a ver otro aparte, además de esas áreas netas, otra parte de esta temática. Ya enseguida vamos a ir a esto hemos hablado en las últimas clases. Ok. Y hablamos algo sobre gramiles que lo utilizaron pues en los últimos temas que vimos. Bien, entonces hemos hablado de toda esa parte inicial de elementos de atención. Le hemos dedicado pues algo de tiempo al tema de áreas netas. Ya llevamos algo más de 2 semanas en este tema. Es muy importante entenderlo porque es pues la clave para desarrollar como tal el capítulo. Listo. O sea, después de que ustedes comprendan todo el tema de áreas netas, áreas agujeros alternados y eso, ya lo demás simplemente es aplicar una ecuación, una multiplicación y poder calcular pues la resistencia a tensión. O sea, como tal, el análisis está en estos temas de acá. Entonces, a partir de la área neta, podemos determinar unas áreas netas efectivas. Entonces, este es el tema que vamos a trabajar en esta clase de hoy, áreas netas efectivas. Entonces, ¿cuándo se da un área neta efectiva? El área neta efectiva, nosotros le llamamos área neta efectiva cuando consideramos un efecto de retraso del cortante. Bien, retraso del cortante. Entonces, como los elementos están conectados a otros, sea por soldaduras, sea por tornillos, pero hay una conexión, entonces hay un paso de una carga o de una fuerza, mejor dicho, de un elemento a otro a través de esa conexión. Bien, ahora, si la conexión no se da en toda el área transversal, sino que se da en una parte de esa área transversal, como por ejemplo, miramos aquí este ángulo, ¿cierto? Aquí vamos a mirar este ángulo que está aquí vertical. Entonces, ese ángulo está conectado a una placa que está acá horizontal. La conexión se da con un tornillo, o sea, con un pasador. Aquí está el pasador. Pero miremos lo que dice abajo, ángulo conectado por una sola ala. ¿Bien? Entonces recordemos que los ángulos tienen 2 alas. En este caso tiene una vertical y tiene una horizontal. Y está conectado solamente por una, que es la horizontal. ¿Listo? Significa que la vertical no está conectada. ¿Bien? El ala vertical no está conectada. Entonces, ¿cómo se transmite esa fuerza a esa ala vertical? Entonces, para eso es el estudio de este tema de área neta efectiva. ¿Bien? O sea, la fuerza, si nosotros consideramos todo el área de la sección transversal, que en esa área se va a transmitir la carga, ¿cierto? Pero la conexión se da solamente por una parte de esa área y no por todo el área. Entonces ahí es donde entra en juego el área neta efectiva. ¿Bien? Entonces miremos esta figura de acá abajo. Voy primero para las figuras antes de leer pues, el texto. Entonces resulta que en estudios que se han hecho, se ha encontrado una región de transición de esa carga. Bien, o sea que hay una distancia desde el punto de la conexión, hay una distancia hasta un sitio donde ya toda el área empieza
a recibir la carga o la fuerza de tensión de manera uniforme. Bien, o sea que aquí en el punto de la conexión, el elemento que recibe la carga es la parte que está conectada, ¿ya? Es la que está recibiendo la carga, y a partir de una región de transición, toda esa carga entonces se recibe uniformemente. Bien, entonces ese efecto lo genera un retraso del cortante o de la fractura de la sección. O sea, aquí en este punto donde está la conexión se puede presentar una fractura un poco más rápido, ya que solamente una parte de la conexión o una parte de la sección es la que está recibiendo la carga. ¿Bien? Entonces, para eso, vamos a leer lo que dice acá. Si las fuerzas no se transfieren uniformemente a través de la sección transversal, ojo, que es lo que está ocurriendo en las figuras, si las fuerzas no se transfieren uniformemente a través de la sección transversal, habrá una región de transición de esfuerzo no uniforme que irá de la conexión al miembro a lo largo de cierta distancia. ¿Bien? Irá de la conexión al miembro a lo largo de cierta distancia. Esta es la situación mostrada en la figura A, donde tenemos pues una conexión únicamente por una ala. En la conexión, esto es muy importante, en la conexión la mayor parte de la carga es soportada por el ala conectada. Bien, entonces, ¿eso qué puede producir? Una falla, ¿sí? Una fractura, ya que la carga es soportada no por todo el área, sino solamente por una ala que está conectada. Bien. Y se requiere la distancia de transición, mostrada en la parte B, para que el esfuerzo se reparta uniformemente a través de todo el ángulo. Bien. Entonces, eso es un efecto que nosotros vamos a encontrar en este tema, y es cuando ocurre eso, que la conexión no se da en toda el área transversal, sino que se da solamente en una parte de ella. Bien. Entonces, las especificaciones del ISC estipula que el área neta efectiva, que nosotros la vamos a denominar como A sub E, de dicho miembro, se determine multiplicando el área, que es el área neta o el área bruta, o el área directamente conectada, o sea, multiplicando el área neta, por un factor de reducción U. ¿Bien? Por un factor de reducción U. El uso de un factor tal como U se toma en cuenta de manera sencilla la distribución no uniforme del esfuerzo. O sea que este efecto de la distribución no uniforme del esfuerzo en este punto, nosotros simplemente lo que vamos es a reducir el área efectiva en ese punto. O sea, vamos a considerar que el área es mucho menor para tener en cuenta esa región de transición. Bien. Entonces, el área efectiva va a ser igual al área neta multiplicada por un factor de reducción U. Bien, esta va a ser la fórmula de área efectiva. Bien. Recordemos que el área neta es el taller que ustedes hicieron, o sea, todo el tema que hemos estado trabajando son áreas netas, y ahora pues lo que vamos a tener de nuevo es este factor de reducción. Bien. Entonces, el valor del coeficiente de reducción U está afectado por la sección transversal del miembro y por la longitud de su conexión. Hay unas tablas, esas tablas pues están en Moodle, ya están compartidas, sin embargo pues vamos a verla. En estas tablas están los factores U para los elementos pues conectados a tensión. Bien, es un factor de retraso de cortante, así se llama el factor de retraso de cortante. Entonces vamos a ver cuántos casos hay. Por este lado hay 4 casos. Y por acá en la continuación de la tabla hay otros 8, serían 8 casos. Bien, hay 8 casos que podemos tener en esta tabla. ¿Vale? 8 casos que podemos tener en esta tabla. Entonces, vamos a ver todos los casos, vamos a leer todos los casos y miramos pues las fórmulas para determinar U. Bien, porque esto es lo que vamos a trabajar
en estas 2 semanas siguientes este tema, ¿vale? Bueno, antes de seguir, les recuerdo que tenemos el parcial, lo vamos a hacer el día viernes, ¿cierto? Habíamos quedado en eso. No, ingeniero. No. No, ingeniero, no. Bueno, no sé, bueno, yo creería que podemos, si les parece, yo puedo dejarles el parcial el día viernes para entregarlo el día sábado, si les parece. Si no, lo programamos para la siguiente semana. Bien. La ventaja es que, bueno, si lo dejamos para esta semana, ya pues este tema que estamos viendo, pues no entraría, pero si lo dejamos para la siguiente semana, sí entraría este tema, ¿ya? Entonces, igual es algo sencillo, es en grupo de 2, tiene una parte teórica y pues tiene unos cuantos ejercicios, unos 2 ejercicios así como los que hicieron ustedes en el taller, ¿bien? Entonces, antes de seguir, no sé, o vayan pensándolo y me comentan ustedes al final de la clase si podemos dejar, o sea, yo les coloco el examen el día viernes para entregar hasta el final del sábado. Lo hago así no porque sea difícil, sino porque sé que, bueno, tienen otras clases, tienen otras cosas que hacer, a veces el internet se pierde, me ha pasado muchas veces. O sea, en fin, una cantidad de inconvenientes que, bueno, se pueden presentar, ¿listo? Entonces, es más para que les dé tiempo de realizarlo de forma cómoda, fácil y no estén corriendo, puedan presentarlo de una buena manera, más no porque sea difícil, ¿bien? Bueno, entonces sigo con el tema y pues al final de la clase me comento. No, es en grupo de 2. En grupo de 2. Ok. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Bien. Entonces vamos a ver caso por caso. ¿Bien? Entonces, en el caso 1, nos dice aquí, todos los miembros de atención donde la carga de tensión se transmite directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal, mediante sujetadores o soldadores, excepto los casos 4, 5 y 6. Bien. Entonces aquí hay una palabra clave y es que la carga de tensión, o sea, hay una expresión aquí, la carga de tensión se transmite directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal. Bien, esa es la expresión que debemos analizar. Entonces, resulta que un perfil, vamos a llamarlo así, un perfil, tiene una sección transversal. Voy a irme por acá. Vamos a buscar un perfil, aquí está un perfil. Vamos a analizar estos ejemplos que están acá, que ya los hemos hablado. Bien. Entonces, tenemos este perfil, que es un perfil W, un perfil en forma de I, y está compuesto por, o sea, la sección transversal tiene figura de I, ¿bien? Pero nosotros sabemos que está compuesto por 2 patines, un patín superior, un patín inferior y un alma, ¿ya? Que es la parte vertical, ¿bien? Entonces, esa sección transversal de esa I, la sección transversal de la I está compuesta por 3 elementos. Voy a copiarlos aquí abajo, ¿bien? Entonces, los elementos son, ya tenemos sección transversal, está compuesta por un patín superior, tenemos un alma, tenemos un patín inferior. Bien, entonces en esta sección transversal tenemos 3 elementos, 1, 2 y 3. Bien, tenemos 3 elementos.
Ese perfil está conectado, o sea, la conexión, los orificios, los sujetadores o tornillos están únicamente en el alma, ¿ya? O sea, que la parte que está conectada de esa sección transversal únicamente es el alma. Los otros dos componentes de la sección transversal no están conectados porque no tienen orificios. En la parte de arriba y en la parte de abajo no hay orificios. ¿Bien? Entonces, en ese caso, pues no aplicaría el caso 1. ¿Por qué? Porque el caso 1, vamos a leerlo nuevamente, porque está señalado. Dice aquí, la carga de tensión se transmite directamente a cada uno, ojo con esta palabra, cada uno de los elementos de la sección transversal. O sea, a todos los elementos de la sección transversal. Bien. Entonces, en este caso, esta figura, este elemento, la carga de tensión se transmite únicamente por el alma, ya que los otros no están conectados. Vale. Ahora, bien, vámonos a este otro ejemplo, que también lo trabajamos en la clase pasada. Este es una canal, un perfil C. Está compuesto también por un alma, que es la parte central. Tenemos un patín superior y un patín inferior. Bien. O sea, tenemos una C, una figura C, y vemos que los orificios, o sea, la conexión está tanto en el alma, que es la parte vertical, la parte más larga de este perfil, y está también en los patines o las aletas, que son la parte superior e inferior de él. O sea que está conectado por todos los elementos que componen la sección transversal. ¿Bien? O sea que este elemento, si nosotros quisiéramos determinar el factor U para este perfil, el U sería igual al del caso 1, ¿cierto? Entonces, el U para el caso 1, aquí tenemos, para el caso 1, que es el que estamos trabajando, nos dice acá que el factor U es igual a 1. Bien. Me hago entender, no sé si repito nuevamente esa parte. No la Del entendí, caso, Kenny. ¿Puedes repetir? no. Listo. Este perfil, hay que leer bien la expresión, listo. No nos podemos ir para el perfil sin leer la expresión. Voy a hacer un zoom aquí para leer la expresión completa. Bien. Todos los miembros, atención, donde la carga de tensión se transmite directamente, ojo, directamente, a cada uno de los elementos de la sección transversal. Bien. A cada uno de los elementos de la sección transversal. Entonces recordemos lo que le dije, que la sección transversal está compuesta por patines, está compuesta por almas, por aletas, o sea, dependiendo del perfil, pues la sección transversal está compuesta por varios elementos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se transmite la carga de un elemento a otro? A través de una conexión, ¿ya? A través de una conexión. Entonces, si los elementos están conectados, se transmite la carga. ¿Ya? Si no están conectados, no se transmite la carga. Cuando me refiero a elementos, no me estoy refiriendo al perfil, sino a los patines y las almas que componen la sección transversal del perfil. Entonces, este es un perfil, volvemos otra vez al primer ejemplo, este es un perfil que tiene forma de I. Bien, aquí tenemos una forma de una I. Listo. Entonces esa I, así como lo dibujé yo, está compuesta por dos elementos horizontales, uno superior acá arriba, uno inferior acá abajo, que son patines, ¿bien? Y está compuesta por un elemento vertical, que es el alma del perfil, ¿bien? En este caso, está compuesto por tres elementos, un patín superior, un alma y un patín inferior. Son tres elementos que componen la sección transversal. De esos tres elementos, el único que está conectado, que tiene conexión, es el alma. ¿Ya? Es el único que tiene conexión, que tiene orificios, que tiene por el cual van a pasar tornillos. ¿Bien? Es el único que se va a conectar.
Los otros elementos que componen la sección transversal no están conectados, están libres, ¿bien? Entonces, ¿aplica o no aplica para caso 1? No aplica para caso 1. ¿Por qué? Volvemos y leemos nuevamente acá el caso 1. Y acá pues vemos que lo que está señalado, la carga de tensión se transmite directamente a cada uno de los elementos, de la sección transversal. ¿Bien? Entonces, no aplica para caso 1 porque no se transmite a cada uno de los elementos, sino solamente a uno de ellos, que es el alma. ¿Bien? El patín superior no tiene conexión y el patín inferior tampoco tiene conexión. ¿Bien? Entendido eso hasta ahí, ¿cierto? Este ejemplo que está aquí no aplica para el caso 1, ¿cierto? Sí, entendido, ingeniero. Bueno, ahora, ¿cuál sí aplica? El siguiente ejemplo que trabajamos la clase pasada, que es esta canal, esta C que vemos aquí. Aquí vemos una figura de una C. Obviamente está invertida, está mirando pues hacia otro lado, ¿listo? Pero igual el perfil es una canal, ¿bien? Ahí le acabo de colocar unas líneas azules para que puedan ver la C, ¿bien? Entonces, esa C que está ahí tiene orificios. Los orificios son los que están achurados. En el alma, que el alma tiene 2 orificios, y en el patín superior tiene un orificio, y en el patín inferior tiene otro orificio, ¿bien? Entonces, los 3 elementos que componen la sección transversal, que es un patín superior, un alma y un patín inferior, todos están conectados, porque todos tienen orificios, ¿ya? O sea que esa carga de tensión se transmite directamente a todos esos elementos, ¿bien? Se transmite directamente a todos esos elementos. Otro ejemplo que puede ser el caso 1, vamos a mirar acá, cuando nosotros estamos haciendo, por lo menos, los ejemplos que hacíamos para esto, estos ejemplos que hacíamos para las placas, ¿bien? Entonces, esta placa, por ejemplo, esta placa, la placa, aquí la estamos mirando de lado, mirándola pues de sección transversal sería un rectángulo, sería una especie de rectángulo, pues que tiene un orificio, unos orificios aquí en el centro, ¿bien? Sería un rectángulo pues con unos orificios aquí en el centro. Entonces, la placa, la sección transversal de la placa es un solo elemento, ¿ya? En este caso, pues no tenemos ni aletas, ni patines, ni alma. Tenemos un solo elemento, ¿bien? Que es la placa en sí. Entonces, esa conexión pues se da en toda la sección transversal, o sea, en el único elemento que compone la sección transversal, ¿bien? Bueno, entonces las placas también aplican para el caso 1. Entonces, el caso 1, ya sabemos cuál es caso 1, cuando la conexión está en toda la sección transversal, todos los elementos que componen la sección transversal. Aplica pues caso 1, ¿bien? Entonces, para el caso 1, el valor de U es igual a 1. O sea que, si nosotros nos vamos para la fórmula, el área efectiva va a ser igual al área neta por 1, porque U va a ser igual a la unidad, ¿bien? El U va a ser igual a la unidad. Bien. Ahora, el segundo caso, vamos a ver el segundo caso, es un poco más complejo, pero es muy universal. Bien. También voy a seleccionar aquí algo. Nos dice aquí, todos los miembros a tensión, excepto placas y HSS. Entonces, las placas y las HSS, recuerden que las placas, en el último ejemplo de que les acabo de hablar, la placa es un solo elemento, y el HSS es un tubo circular, son esos 2 elementos,
El HSS es este que está acá, el caso 5. Aquí vemos, es un tubo, un círculo. Todos los miembros de tensión excepto placas y HSS, donde la carga de tensión se transmite a algunos, pero no a todos. Ojo acá. La carga de tensión se transmite no a todos los elementos de la sección transversal. Bien. La carga de tensión se transmite a algunos, pero no a todos los elementos de la sección transversal. ¿Cuándo se transmite a todos? En el caso 1. En el caso 1 se transmite a todos los elementos. ¿Bien? El caso 2 es cuando se transmite, cuando no se transmite a todos los elementos. ¿Bien? Entonces, este caso 2 sí aplica para el primer ejemplo del que estábamos hablando, que está ahí, en la cual la carga de tensión se transmite solamente al alma, más no se transmite a los patines porque no tienen conexión. ¿Bien? Entonces, la carga de tensión no se transmite a todos los elementos de la sección transversal, por lo que aplica pues la región de transición. Entonces, en ese caso, hay que aplicar una fórmula. Entonces, aquí vemos la fórmula, nos dice que para este caso, caso 2, cuando la carga de tensión se transmite no a todos los elementos de la sección transversal. Entonces, el U hay que calcularlo de acuerdo a esta fórmula. 1 menos X trazo sobre L. ¿Bien? Entonces, el X trazo, según vemos en las figuras que están ahí, por lo menos miremos el caso del ángulo, este que está acá abajo, el tercer caso que vemos aquí, el caso del ángulo. Ese X trazo viene siendo la distancia desde donde ese ángulo se conecta con la placa que está abajo. Ahí vemos la distancia desde la conexión, donde está la conexión del ángulo placa hasta el centroide del ángulo. ¿Ya? O sea que el X trazo no es un centroide, no es un centroide, sino es una distancia desde el plano de la conexión. Ojo, es la distancia desde el plano de la conexión hasta el centro de gravedad o el centroide de esa figura. Bien, entonces eso está acá abajo. Y la L también está acá abajo. Aquí abajo dice pues que es, bueno, el X trazo. Aquí está que es la excentricidad de la conexión. Y el L es la longitud de la conexión. ¿Bien? X trazo es la excentricidad de la conexión, o sea, la distancia que hay desde la conexión hasta el centroide. Bien, esa es la excentricidad. Y L es la longitud de la conexión. Así se va a calcular el U para el caso 2. Bien, 1 menos X trazo sobre L. 1 menos X trazo sobre L. Bueno, ahora aquí dice algo. También puede darse el caso que para los perfiles W, ojo acá, MS y perfiles de patín ancho, que son los HP, puede usarse el caso 7 y para los ángulos puede usarse el caso 8. O sea, alterno alterno al caso 2, también podemos revisar el factor U para los perfiles WMS, HP, utilizando el caso 7, y para los ángulos el caso 8. ¿Bien? Entonces, si nos vamos de aquí para el caso 7, vamos a mirar el caso 7. Entonces, perfiles W, MS o T cortadas de estos perfiles, o sea, las T's, o sea, el perfil T también interviene acá. También se utiliza para el caso 7, una T.
Entonces, acá pues hay dos condiciones. Si el patín está conectado con 3 o más sujetadores por línea en la división de la carga, o sea, mejor dicho, el primero es si el patín está conectado y el segundo es si el arma está conectada. ¿Listo? Hay que mirar el número de sujetadores, ¿bien? Número de tornillos. Entonces, acá pues hay que analizar pues unas condiciones de la sección transversal del perfil. Eso pues lo vamos a trabajar pues en la siguiente clase. Entonces aquí están los factores U, 0.90 y 0.85. Y si el arma está conectada, entonces el U sería 0.70. ¿Bien? Ahora, para ángulos, también aquí vemos si están conectados con 4 más sujetadores o con 3 sujetadores, entonces el U es 0.80 si se cumple la condición 1, o si se cumple la condición 2, pues sería 0.60. Entonces para esto pues vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes pues entiendan estos casos de esos factores U. Bien. Ahora, muy importante esto que está entre paréntesis en ambos casos, en el 7 y en el 8. Si U se calcula, según el caso 2, se permite usar el valor mayor. Bien. Entonces, nosotros tenemos un factor U por el caso 2, por ejemplo. Acá por el caso 2, aplicando la fórmula 1 menos X trazo sobre L, vamos a suponer que el factor U me dio 0.90 para un ejercicio. Bien, 0.90 dio por el caso 2. Ahora, si nos vamos para el caso 7 y nos cumple este 0.70, entonces, ¿cuál de los dos escojo? ¿Escojo el 0.90 del caso 2 o escojo el 0.70 del caso 7? ¿Ya? Entonces, claramente aquí nos dice, ¿bien? Se permite utilizar el valor mayor, ¿bien? O sea, obviamente se va a utilizar el mayor valor entre los dos casos, ¿ya? Entonces, para estos perfiles WMS y para los ángulos, puede darse el caso, para las T también, que tengamos dos factores U, ¿bien? Son factor U por el caso 2, un factor U por el caso 2, con la fórmula, y otro factor U, o sea, por el caso 7, para estos perfiles específicos, o sea, por el caso 8, cuando tenemos ángulos, ¿bien? Pero como en la fórmula yo voy a multiplicar un solo valor de U, o sea, en la fórmula dice U, una sola U, entonces nosotros vamos a utilizar ahí en ese valor el que dé mayor de los dos casos, ¿listo? Sea del caso 2 o sea del caso 7, o si es un ángulo, sea del caso 2 o del caso 8, ¿bien? Vamos a utilizar el mayor valor de U en esa fórmula, ¿bien? Vamos a seguir viendo los otros casos. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí. Recuerden que esto pues lo vamos a entender muy bien ya pues haciendo ejemplos, ¿listo? Lo que quiero es interactuar pues con la tabla para que ustedes pues vean la tabla y pues conocer la tabla y todos los casos que tenemos ahí, ¿bien? Bueno, el caso 3 es cuando la carga, aquí la carga, se transmite únicamente o solamente por soldadura transversal. ¿Listo? A algunos, pero no a todos los elementos. Entonces, cuando tenemos soldadura transversal, nosotros todavía no hemos hecho ejemplos de soldadura, pero vamos a hacer unos ejemplos de soldadura. O sea, el cálculo como tal de la carga a través de la conexión por la soldadura. Entonces, el U toma el valor de 1 y el área neta es el área de los elementos directamente conectados, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo así que el área neta es el área de los elementos directamente conectados? Entonces, vamos por ejemplo a este ángulo. Vamos a este ángulo que está aquí. Entonces, este ángulo, esta L, vamos a mirar la L, esta L que está aquí en azul, estoy dibujando en azul. De esa L, el elemento que está conectado, o la ala
la aleta que está conectada de esa L es la que está horizontal, la que está acostada, ¿cierto? La que está vertical no está conectada. Entonces, si esa L no estuviera conectada por ese tornillo, sino por una soldadura, como lo explica el caso, el área sería del elemento que está directamente conectado, o sea, solamente el área de la aleta horizontal, ¿listo? O sea, sin meter la aleta vertical, ¿bien? O sea, que tocaría calcular el área de esa parte que está conectada únicamente, ¿bien? Entonces, la tabla es muy específica. Aquí pues está diciendo claramente a qué se refiere el área neta, ¿bien? Muy específica la tabla para no tener pérdidas pues, con respecto pues, a lo que se va a calcular. El caso 4 habla pues de placas donde la carga de tensión se transmite solamente por soldadura longitudinal. Entonces, este caso 4 es solamente para placas que están pues con soldadura longitudinal. Entonces, sería pues caso 4. Entonces, pues aquí hay unas medidas pues que hay que chequear. Aquí vemos el ejemplo, que es W, que es L. Entonces, W es el ancho de la placa. L es la longitud conectada, o sea, la longitud de la soldadura, es L. W pues es el ancho de la placa. Y hay pues que chequear las relaciones entre L y W, si son mayores, si son menores. Entonces, dentro de cuáles caben estas relaciones en esas desigualdades para saber pues cuál factor de U se va a escoger. Bien, entonces para eso tendríamos que tener un ancho de una placa 8 milímetros, 10 milímetros, o perdón, un ancho serían 10 pulgadas, 8 pulgadas, o la longitud de la conexión, si son 2, si son 4 pulgadas. Hay que mirar a ver esas distancias. Perfil 5 son para secciones redondas. Bien. Perfil 5 son para secciones redondas con placas de empalme. Entonces aplica pues la sección perfil 5, el caso 5, perdón, con una placa de empalme. El caso 6 es cuando tenemos secciones rectangulares. Aquí vemos aquí ejemplos, secciones rectangulares. Entonces podemos tener perfiles circulares y perfiles rectangulares. Y pues ya los casos 7 y 8, pues ya hablamos de ellos, ¿listo? Que son perfiles WMS o HP o TES. Y el caso 8 son para ángulos individuales y ángulos dobles. ¿Bien? Entonces aquí pues están los factores de U para todos los casos que podemos encontrarnos. O sea, todos los casos están en esos 8 que están ahí. Ahí estarían todos los casos que se pueden encontrar. Y la idea pues es aplicar esta tabla a unos ejemplos para determinar los factores de U. ¿Bien? Hay algo que debemos dejar claro y es lo siguiente. Para el caso 2, o sea, para este caso 2, donde el factor U se va a determinar con una fórmula como U igual a 1 menos X trazo sobre L, ese caso 2 tiene una consideración especial para los perfiles I, ¿bien? Para los perfiles en forma de I, ¿bien? Y es que el X trazo, cuando tenemos únicamente esos perfiles, ojo con esto que voy a decir acá, cuando tenemos únicamente los perfiles en forma de I, ¿bien? Nosotros para determinar el X trazo debemos calcularlo como si tuviéramos una T, ¿bien? Entonces aquí está la imagen, aquí vemos la imagen, ¿bien? Entonces aquí tenemos la I, aquí está pues la I, que es la I. En ese caso pues la I está conectada únicamente por los patines, no tiene conexión en el alma, porque tiene conexión en los patines. Entonces vemos que para determinar el X trazo que es la distancia desde el plano de conexión, recuerden que la conexión está acá arriba, está acá abajo, está conectado por los patines en ese caso, hasta el centroide. Entonces el centroide, nosotros el centroide no lo vamos a subir, que es la mitad de la I, o sea que es acá pues el centro, ¿ya? Le voy a poner aquí un círculo, este no va a ser el centro. Bien, ese círculo que dibujé ahí no va a ser el centro, sino que se hace en ese caso, se divide
la mitad del peralte de la W, como indica ahí, ahí está diciendo, pues, en el texto que está ahí, mitad del peralte de la W, o sea, se mocha por la mitad el perfil. ¿Y qué es lo que va a quedar si mochamos el perfil por la mitad? Lo que tenemos a la derecha, ¿sí? Entonces nos va a quedar una T estructural, o sea, un perfil T, ¿sí? Entonces, el X trazo, voy a colocarlo aquí, el texto, ¿sí? En el manual de perfiles, el X trazo para los perfiles W se busca en las tablas de los perfiles P. ¿Sí? En el manual de perfiles, que ya está compartido en Moodle, pero que todavía nosotros no lo hemos presentado aquí, voy a ver si me da el tiempo para presentarlo después de esta explicación. En el manual de perfiles, el X trazo, ese X trazo que se utiliza en el caso 2 únicamente, este que está aquí, ¿bien? Ese que está ahí, U igual 1 menos X trazo sobre él. El X trazo ese que va ahí. Únicamente para los perfiles W, ojo, únicamente para los perfiles W, se busca en las tablas de los perfiles T. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una canal C, entonces la canal C no es un perfil W, porque no tiene forma de I, sino forma de C, o sea que esto que está aquí no aplica. ¿Bien? Esto que acabamos de hablar acá no aplica. Si es un ángulo, tampoco aplica. Si es un círculo o un rectángulo, tampoco aplica. Únicamente aplica a los perfiles en forma de I, que nosotros llamamos perfiles W. ¿Listo? Solamente aplica para estos perfiles. ¿Bien? Estos que estamos diciendo ahora. Entonces, para esos perfiles W, el X trazo no lo vamos a buscar en la tabla de perfiles W, sino que ¿qué se hace? Se divide el perfil por la mitad y ¿qué queda? Una T, o sea, quedan dos T en realidad, pero son dos T iguales, o sea que basta con buscar una de ellas. Entonces buscamos en la tabla de los perfiles T estructural. ¿Bien? Vamos en la tabla de los perfiles T estructural. Entonces, por lo menos, si tenemos por lo menos un W14 y lo partimos por la mitad, ¿qué nos va a quedar? Un WT, la mitad de 14 sería 7. ¿Bien? Entonces, si queremos encontrar el X trazo de un W14, hay que buscarlo en la tabla como un WT7. Si tenemos un W24, entonces, si lo partimos por la mitad, nos va a quedar un WT12, la mitad de 24, 12. ¿Bien? Entonces, el X trazo del W24 aparece en las tablas del WT12. ¿Bien? Y así sucesivamente, o sea, siempre va a ser la mitad del perfil. ¿Bien? Para que quede eso claro. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Tienen alguna inquietud? Voy a pasar a mostrar pues, la tabla de los perfiles. ¿Sí tienen alguna inquietud o quedó claro eso? Sí, quedó claro ese tema de que si cortamos pues, el perfil por la mitad, pues nos va a quedar dos T, o sea, dos formas, dos figuras de T. Y el X trazo únicamente para estos perfiles W lo vamos a buscar en las T estructurales. ¿Bien? Sí, está claro. Oh, ingeniero, una pregunta que yo tengo. Es el X trazo, va desde donde está la placa, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto del alma de la figura? Hasta el centroide, llega hasta el centroide. Okay. ¿Listo? El centroide ustedes no lo tienen que calcular como hacían en estática, sino que acá el centroide, si es un perfil comercial y está pues en tabla, pues aparece ahí
el X trazo, que es de la sección transversal. Y recuerden que el X trazo siempre va desde la conexión hasta el centroide. ¿Listo? Desde la conexión hasta el centroide. ¿Bien? Oh, ok. Bueno, entonces ya voy a colocar acá. Aquí están pues los manuales. Bueno, me confirman ahí que si están viendo tablas de propiedades de perfiles, me confirman si les aparece eso. Bien. Entonces, allá en módulo ustedes van a encontrar en la unidad 2, creo que está en la unidad 2, en la unidad 1, no recuerdo, ahí en los recursos, van a encontrar dos archivos en PDF con los siguientes nombres: manual perfiles LRFD milimétricos y manual perfiles LRFD pulgadas. Bien. Entonces resulta que nosotros podemos hacer ejemplos en milímetros y pues trabajar con perfiles en milímetros como aparecen acá. Esta es la tabla. Voy a poner a rotar esto. Bien, entonces aquí aparecen perfiles de soldados, secciones H o figura de I. Aquí aparecen pues las secciones. Perdón, aquí está desde el inicio. Bien. Entonces, ¿qué aparecen en estos catálogos? Vamos aquí a ampliar esto. Lo primero que tienen ustedes que ver es el nombre de la tabla. Bien. El nombre de la tabla: perfiles soldados, secciones H. Bien, aquí está. Entonces, estos son perfiles que están soldados. O sea que son secciones que se componen de 3 placas. Vamos a buscar otros que no sean soldados. Bien, acá tenemos, vamos a ver, regalen un minuto. Bueno, vamos a ver esto de acá. En esta tabla tenemos aquí, lo primero que hay que ver es la figura, perdón, el nombre de la tabla, listo, para saber a qué sección nos estamos refiriendo. Bien. Entonces, secciones H, acá en esta tabla pues le llaman secciones H, puede ser sección I o sección W. ¿Bien? ¿Qué aparece en la figura? Aparecen las dimensiones. Aquí vamos a encontrar BF, vemos esta BF que está aquí. ¿A qué se refiere BF? Es el ancho del patín. TF es el espesor del patín. Acá vemos un H, que es la altura que hay del alma, o sea, es la altura del alma apenas. El D, que está ahí, la D, es la altura total del perfil, la D. ¿Bien? Vemos aquí pues que el TW es el espesor de esa alma y pues otras propiedades que se sacan acá. ¿Bien? Entonces, en estas tablas vamos a empezar nosotros a buscar desde el perfil más grande, o sea, aquí este es el perfil más grande que podemos encontrar, un perfil de 1100 milímetros, o sea, 110 centímetros o 1.10 metros de alto, un perfil bastante grande, por 600 milímetros de ancho, y el peso, muy importante este último dato del peso, porque nos va a decir, recuerden que el peso está asociado al costo del perfil. ¿Bien? Entonces, si vemos aquí, esto va desde el más pesado, 596, hasta el más liviano, 362.1, para este mismo perfil. ¿Listo?
que varía desde el 596 hasta el 362. Tiene la misma dimensión, o sea, tiene la misma altura y el mismo ancho, pero obviamente lo que van a variar son los espesores. ¿Listo? Entonces, sí, aquí vemos espesores de 50, 40, 32, 28, o sea, los espesores de del patín y del alma empiezan a disminuir. ¿Bien? Empiezan a disminuir. ¿Qué más tenemos aquí? Área, vemos aquí pues dimensiones, vemos aquí área, el área del perfil, vemos también para el eje XX y el eje YY, las propiedades de la sección, o sea, la inercia, el radio de giro RX, son valores que vamos a encontrar, vamos a necesitar, o sea, IX, RX y Y, RY son valores que vamos a necesitar nosotros. Bien. Ahora, ¿cómo así que eje XX y eje YY? Entonces resulta que el perfil, vemos acá la figura, tiene un eje X y tiene un eje Y, ¿cierto? O sea, el perfil tiene un eje XX, aquí está, es este eje horizontal, tiene un eje YY, que es el eje vertical del perfil. Y en cada uno de esos ejes tiene unas propiedades de sección diferentes. ¿Qué más encontramos aquí? Relaciones de Beltès, del ala y del alma. Estas las vamos a utilizar nosotros cuando estemos trabajando con presión. Vamos a utilizar estos datos acá. Andeo local también lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando con presión. O sea, podemos utilizarlo por acá. Constantes de torsión y alabeo, J y CW. Bueno, en fin, encontramos diversas propiedades de esos perfiles. ¿Listo? Tanto de la sección transversal como de áreas e inercias de esos elementos. Entonces aquí empezamos desde el perfil 1100 por 600 y si vamos bajando, vamos viendo que encontramos perfiles más pequeños. ¿Listo? 1000 por 500, 1000 por 400, 900 por 500, o sea, vamos a ir desde el perfil más grande hasta el perfil más pequeño. Significa eso que ustedes, o sea, cuando estemos trabajando diseño de elementos, ustedes van a empezar al revés. Ustedes no van a empezar desde el más grande hasta el más pequeño, sino desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Listo? Entonces vamos a buscar el elemento más pequeño aquí, en forma de I. Vamos a ver hasta dónde termina. Estas son las tablas de perfiles milimétricos, o sea, todas estas medidas que están aquí están en milímetros. ¿Okay? Todas las medidas que están aquí están en milímetros. Bien, hasta aquí llega. ¿Listo? El perfil más pequeño que vamos a encontrar es la H200 por 100, que pesa 15.3 kilos por cada metro lineal. Bien. 200 por 100, o sea, tiene 20 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. ¿Listo? Es el perfil más pequeño que aparece en esta tabla. Tiene un área de 1950 milímetros cuadrados. Aquí está el área, 1950 milímetros cuadrados. Y bueno, aparecen una serie de valores ahí que más adelante nos vamos a utilizar. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros nos vayamos, por lo menos a estas tablas de perfiles, ya ustedes saben lo que tienen que buscar, por lo menos si es un perfil I, vamos a ver qué otros perfiles aparecen acá. ¿Bien? Esta aparece en la sección PH, esta sección pilotes soldados, no. Bueno, esta aquí es muy importante porque aquí tenemos una relación entre las dos designaciones, o sea, una designación del AISC, que son los elementos en pulgadas, que es lo que vamos a ver ahora más adelante, y la designación pues HR, que es los perfiles pues que acabamos de ver hace un momento. Más acá abajo están secciones T, vemos aquí el nombre de la tabla, secciones T, entonces aquí vemos la T,
Perdón. Es una figura de una T. Aquí pues está el X trazo, del que hablamos allá. Acá no vamos a encontrar como X trazo, sino como Y. ¿Listo? Va a ser esta Y que aparece aquí, viene siendo el X trazo del que estamos hablando hace un momento. Bien, o sea, vean la distancia, vean que es la distancia desde el centroide hasta la parte superior, que es donde se conecta el perfil, la T. ¿Bien? Esta distancia que dibujo ahí en color azul. Y el centroide está donde se unen los ejes XX y YY. Bien, ahí en ese punto está el centroide de esa sección. Aquí aparece la T, 400 por 500, o sea que este es un perfil, esta TD salió de un perfil 800 de altura. Vamos a ver qué más perfiles hay acá. Secciones T, acá aparecen secciones C. Secciones C. Aquí aparecen secciones, figuras de una C. Bien. Estas secciones son CA, que son pues, tienen pues una parte adicional, además de la C. Tenemos aquí también CA, secciones L, o sea, los ángulos. Aquí vemos secciones L. Entonces, aquí está la figura, son los ángulos, una L. Entonces, aquí tenemos las dimensiones 200 por 200 por 16. Entonces, son ángulos de lados iguales. Todos estos son de lados iguales. Aquí vemos secciones en cajón o perfiles HSS rectangulares, de los que hablaban pues en la tabla, el caso 5 y el caso 6. Entonces aquí tenemos secciones rectangulares, son muy usadas también en estructuras. Tenemos secciones circulares, vamos a ver las circulares, a ver dónde están. Aquí tenemos secciones circulares, bien, perfiles circulares. Entonces aparecen pues todas las dimensiones, listo. Bien, entonces en estos manuales esto es lo que vamos a encontrar, o sea, lo que nos venden lo que vende pues el mercado, listo. Lo que vende el mercado. Entonces vamos a utilizar esta tabla cuando tengamos un ejercicio que queramos trabajar todas las dimensiones en milímetros. Utilizamos esta tabla, bien. El otro manual es el manual de construcción de acero de la ISC, que es el Instituto Americano de Construcción de Acero. Entonces, este manual aparece, si no estoy mal, debe ser desde la página 31, si aquí está. Entonces, este de acá, pues, las dimensiones acá van a estar en pulgadas, ¿bien? Aquí empezamos, estos son los perfiles en sección I, ahí, o perfiles W, aquí tenemos pues la denominación, W shapes, perfiles W, o secciones W. Vemos pues todas las dimensiones, las mismas que, si ven pues las letras no cambian, ¿cierto? O sea, tenemos el mismo D, la D pues es la altura total del perfil, el BF es el ancho del patín, PF es el espesor del patín, PW el espesor del alza. O sea, las mismas, los mismos valores en abecedario, las mismas letras que achuran acá o que acotan la sección transversal, son las mismas que están en el perfil, en el manual de perfiles milimétricos. Bien, ¿qué cambian en los manuales? Las denominaciones. Bien, entonces acá ya nos vamos a tener un perfil W 44 por 335. Entonces este primer valor 44 es la altura del perfil y el segundo valor es el peso en libras por pie
335 libras por cada pie. Y ven, pues van desde el mayor hasta el menor. ¿Bien? Siempre va de uno mayor hasta un menor. Tenemos aquí área en pulgadas cuadradas, altura en pulgadas, espesores de, este viene siendo el alma, y acá pues tenemos los patines, pues D-flange, anchos y espesores, y pues se complementan acá en esta segunda tabla, se complementan acá con las propiedades elásticas de inercias y radios de giro en ejes XX y ejes YY. Bien, o sea, lo mismo que teníamos en la tabla anterior, lo vamos a tener acá. Bien. Entonces aquí tenemos pues perfiles W. Vamos a seguir pasando acá. El W, vamos a buscar el perfil W más pequeño. Que no lo pasamos, debe estar por aquí. El perfil es M. Aquí tenemos el perfil W más pequeño, es el W4x13. ¿Sí? Perfil W4x13, que está pues en esta tabla. Acá pues estos son dimensiones M, perfiles M. Acá tenemos perfiles S. Vean, pues la figura es diferente, o sea, el patín varía el espesor, se va haciendo pues un poco más grande a medida que nos acercamos al alma. Perfiles S. Perfiles HP, entonces son patines pues de alma grande, el alma es bastante grande. Aquí tenemos canales, entonces estas vienen siendo los canales. Estándares americanos, dimensiones estándares americanos, perfiles C, entonces aquí tenemos C 15x50, 15x40, 15x33.9, tenemos 12x30, 12x25, 12x20.7, y encontramos lo mismo, o sea, áreas, alturas, espesores, anchos, ¿bien? Encontramos las mismas dimensiones que en los manuales milimétricos. ¿Bien? Seguimos pasando. Estos son otro tipo de perfiles, estos son MC. Aquí tenemos ángulos, entonces de lados iguales y lados desiguales. Bien, o sea, cuando tenemos pues lados iguales significa que las dos aletas miden lo mismo, y lados desiguales, entonces una aleta es más larga que la otra. Entonces aquí tenemos por lo menos este 8x8 por 1 y 1/8. Entonces significa que tenemos una aleta que mide 8, otra aleta que mide 8 pulgadas, y el espesor en ambas aletas es de 1 y 1/8 de pulgada. ¿Listo? Entonces en ángulos, esto ya lo hemos hablado cuando vimos pues las dimensiones de los elementos. Aquí tenemos una ala que mide 8, otra ala mide 6, y el espesor es 1 pulgada. ¿Bien? Aquí sería 8x8 por 1 y 1/8, 8x8 por 1, 8x8 por 7/8, 8x8 por 3/4, 8x8 por 5/8. Y bueno, así tenemos pues aquí áreas, pesos, inercias de esos perfiles. ¿Bien? Ángulos. Por acá podemos encontrar otros perfiles que son, estamos en ángulos. Bien, y aquí estamos terminando ya. Aquí están las T's estructurales que pues vienen de la, se obtienen pues de los, aquí pues dice pues del corte de varias vigas. Aquí tenemos los perfiles T. Bien, aparece lo mismo que les dije allá. El Y viene siendo pues el mismo equitrazo del que estamos hablando. Y pues como aparece en el manual de los milimétricos. Entonces los perfiles T nosotros los vamos a denominar como WT, porque pues vienen de un perfil WT. Y pues es la mitad como tal de un perfil W. Bien. A ver qué más perfiles aparecen acá.
Aquí tenemos ángulos dobles, también los vamos a utilizar, doble ángulos. Tenemos acá secciones combinadas. Vamos a trabajar secciones combinadas, pero vamos a trabajar pues de forma independiente. Tenemos aquí tubos estructurales. Entonces las secciones circulares, que son los perfiles HSS. Aquí tenemos de forma circular. Y acá pues tenemos los tubos estructurales, pero de forma rectangular o cuadrada. Estos son cuadrados. Estos son cuadrados y acá están pues los rectangulares. ¿Bien? Estos son cuadrados. Acá están los rectangulares. Son perfiles HSS o tubos estructurales. Bien, y por último, barras y placas. Barras y placas. También pues tenemos aquí dimensiones de barras y placas. Bien. Estas son barras cuadradas y redondas. Aquí pues lo que uno mida es el diámetro. El diámetro es el tamaño este que dice aquí pues al inicio, es el diámetro de la barra. Aquí tenemos pues peso y área. Y acá pues tenemos áreas de secciones rectangulares o placas, placas rectangulares. ¿Bien? Tenemos aquí pues los anchos de las placas y los espesores para saber pues las áreas de cada placa. Bien, entonces este va a ser el manual pues que nosotros vamos a utilizar para perfiles cuando estemos trabajando en unidades de pulgadas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Recuerden que nosotros estamos buscando áreas de la sección transversal. Entonces, para determinar un área necesitamos pues dimensiones, y eso es lo que vamos a buscar en estos manuales, las dimensiones de los perfiles. Bien, si yo les digo a ustedes, pues vamos a buscar el perfil W12 por 45, entonces hay que buscarlo aquí dentro de los perfiles. Vamos a buscar W12 14 12 por 45, aquí está el perfil. Entonces aquí está W12, perdón, acá abajo, W12 por 45. ¿Qué área tiene ese perfil W12 por 45? Entonces buscamos aquí área, es la segunda columna. Tiene un área de 13.2 pulgadas cuadradas. Tiene una altura de 12.06 pulgadas. El espesor del alma TW es 0.335 o 5/16, puede ser cualquiera de los dos. Si estamos trabajando pues con fraccionarios, pues trabajamos con 5/16. Si estamos trabajando con decimales, trabajamos con 0.335. El espesor, pues el ancho del patín es de 8.045 pulgadas. El espesor del patín es de 0.575 pulgadas. Y así sucesivamente. ¿Listo? O sea, la idea es buscar el perfil y a partir de ese perfil tener las dimensiones de la sección transversal de acuerdo a estas tablas. Bien, o sea, recuerden que a diferencia de una sección en concreto, que nosotros pues la dimensionamos, estas secciones en acero ya las compramos listas, ya fabricadas. Bien, entonces estos son los catálogos globales, o sea, aquí están pues todos los perfiles a nivel mundial. Los perfiles que venden en Colombia son más reducidos, o sea, los catálogos son más pequeños, de 1 o 2 hojas, pero aquí pues tenemos todos los perfiles que pueden fabricarse a nivel mundial. O sea, en Estados Unidos se consiguen pues todos estos elementos. Bien, por lo tanto, pues para efectos académicos vamos a trabajar con estos manuales, donde pues vamos a practicar todos esos cálculos de elementos, pues a tensión, compresión y flexión en la clase. Bien, bueno, ya detengo la grabación. Vamos a dejar